Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde la conferencia Por Su Causa 2019, Revolución Sexual, sin base bíblica ni científica. La plenaria, una voz que clama en el desierto, con el pastor Miguel Núñez. Sean todos bienvenidos. Bueno, hemos llegado al final de este fin de semana, de esta conferencia Por Su Causa 2019 con el tema de la revolución sexual. Yo creo que algunos de nosotros estaremos saliendo con un corazón un tanto cargado quizás. Otros quizás no estamos yendo sintiéndonos que estamos mejor equipados o preparados para presentar defensa y que posiblemente yo pueda levantar la bandera cristiana en medio de círculos antagonistas de una mejor forma de lo que podía hacerlo en el pasado. Esta es mi tercera y última plenaria en esta ocasión y en cierta medida quizás fue la más difícil de concebir en mi mente, porque las otras tenían como puntos y metas muy específicas, pero esta plenaria de cierre en un sentido tiene la obligación de ayudarnos a ver un poquito hacia adelante los tiempos que quizás podamos estar esperando, a preparar la iglesia para sufrir y sufrir bien y al mismo tiempo animar esa iglesia de Cristo, de manera que hablar de las malas nuevas en el futuro y al mismo tiempo animar a los hermanos en medio de esa, o más que en medio, en el presente actual, esperando malas nuevas en el futuro, no es una tarea fácil. Al presente la realidad es que la iglesia prácticamente murió en ciertos lugares, como lo es en el continente europeo. En otros casos la iglesia está en cuidados intensivos, como lo es el caso de Norteamérica. Muchas grandes iglesias del pasado en Europa cerraron sus puertas, otros templos han sido vendidos por falta de uso. El proceso de muerte espiritual ha sido reportado recientemente, bueno, más que recientemente, ha sido confirmado. Recientemente duró un periodo de 200 años. A partir de la época de la iluminación, cuando el hombre comenzó a confiar más en la razón y a comenzar a pensar menos en la posibilidad de un Dios personal involucrado con su creación. En Estados Unidos el proceso de muerte espiritual ha sido más rápido y me temo que si la hermana del sur, que es el globo sur donde estamos nosotros, no aprende de lo que le ha pasado a nuestra hermana del norte, nosotros terminaremos en un exilio cultural, al igual como ha pasado ya en algunos lugares. De hecho, se piensa que la muerte espiritual de Estados Unidos, que ha ido ocurriendo paulatinamente, es a partir de la década de 1960 y si alguno tiene alguna objeción a esa información, tenemos que revisar la data de la década de 1950 y una sola ilustración nos puede dar un ejemplo. Billy Graham fue a la ciudad de New York para una campaña de 3 días, jueves, viernes y sábado, y el Espíritu de Dios se desbordó de tal forma que la campaña duró 110 días corrido, con un solo día de descanso a la semana, llenando un estadio de 50,000 personas. Eso no es obra del hombre, obviamente. 60 años después, Estados Unidos cierra, de acuerdo a Tom Reiner, el pasado CEO de Lifeway, cierra 7,000 iglesias todos los años, logra plantar 3,000, pero nos deja un déficit de 4,000 iglesias. En aquella nación hay unos 1,500 pastores que renuncian al ministerio todos los meses para un total de 18,000 al año. El 70% de los graduados de ministerio están fuera del ministerio en los primeros 5 años. Y la Convención Bautista Sureña, que es la denominación más numerosa, calcula, estadística de ellos mismos, que tienen aproximadamente unos 15 millones de
miembros y que para el año 2050 se estima que serían aproximadamente 7.5, la mitad de lo que hoy son, a pesar de que la población será mucho mayor. Eso nos da una idea de la condición espiritual de la iglesia. Recientemente leí un artículo de Carl Trueman, es uno de los, es uno de los historiadores de la iglesia, historiadores cristianos contemporáneos. Él escribió esto en agosto del año 2014 y decía que, refiriéndose a ellos en el norte, nosotros vivimos en un tiempo de exilio. Y Trueman trae una observación importante. Él dice, el cristianismo está siendo empujado hacia la periferia por una temática jamás pensada. Y entonces agrega, es una ironía que el sexo, el acto más privado e íntimo, se ha convertido en el asunto de política pública de mayor importancia. ¿Tú puedes creer eso? Que la sexualidad humana haya pasado a ser el centro, el asunto de política pública de mayor importancia en muchas naciones. Piensa en eso por un momento. Carl Trueman hace la pregunta, ¿quién hubiese pensado que leyes relativas a la anticoncepción y leyes relativas al matrimonio del mismo sexo presentarían el desafío más grande a la libertad religiosa? ¿Quién se hubiese imaginado que el desafío más grande a que el cristiano pueda ejercer su libertad tendrían que ver con el matrimonio del mismo sexo y metodología anticonceptiva de cierta manera impuesta a la fuerza? Parecería ser como que la iglesia tiene dos caminos, o rendirse al espíritu de la época, que sería uno, o ser marginada social y culturalmente para vivir en una tierra baldía o en una especie de desierto, como yo le estoy llamando. Y esa es la razón por la que yo he titulado mi mensaje Una voz que clama en el desierto, porque es muy posible que la iglesia, que sigue siendo la voz de Cristo, en el día de mañana tenga que pregonar la verdad de Dios en medio de un desierto espiritual. Y esa es una frase, una voz que clama en el desierto, con la cual ustedes están probablemente muy familiarizados. El evangelista Lucas en el capítulo 3, él menciona algo citando al profeta Isaías 7 siglos antes, y esto es lo que Lucas dice en 3, 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan aparece en medio de un emperador, Julio César, un gobernador, Poncio Pilato, 3 tetrarcas, Herodes, su hermano Felipe y Lisanias, y 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. En medio de 7 grandes, poderosos hombres de la tierra en su momento, personajes conocidos, aparece un desconocido llamado Juan el Bautista, introductor del más grande personaje de toda la historia, un desconocido en medio de 7 grandes conocidos, y no aparece en Roma, no aparece en Jerusalén, no aparece en Judea, no aparece ni siquiera en Galilea, aparece en el desierto, simbolizando la aridez espiritual de la nación de Israel. Es posible que los años venideros, nosotros los predicadores tengamos que ser voces que claman en un desierto espiritual. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le decía que en el día de mañana los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Creo que ese tiempo o ha llegado
o no está muy lejos. De hecho, si no ha llegado los vientos de ese tiempo, de gente que no soporta la sana doctrina, incluso gente que se identifica como cristiana, que no soporta la sana doctrina y que prefiere, ¿verdad?, comezón de oído, una enseñanza que rasque sus oídos y le haga sentir bien. Y la única razón por la que estamos viviendo de esa manera es porque el ser humano de nuestros días se ha apartado tanto de la verdad de Dios, se ha apartado tanto de los postulados de Dios en medio de esta revolución sexual, que una revolución que no tiene ni base bíblica ni científica, sino que esos hombres se han vuelto completamente irracionales. Una sola ilustración para no salirme de lo que para donde quiero ir. ¿Cómo es posible que un hombre de 52 años de edad, con 7 hijos, abandone a su esposa y a sus hijos para querer convertirse en un transgénero y ser adoptado por una pareja porque él siente ser una niña de 6 años que ahora juega con muñecas y con sus nietos? Yo no sé quién es más irracional, si él o la pareja que le adoptó. Como bien dijo Malcolm Muggeridge, nos hemos educado tanto que hemos llegado a ser imbéciles. Ahí estamos. Cuando tú tienes necesidad de predicarle a una generación con una conciencia cauterizada y con un entendimiento entenebrecido, tú vas a ser una voz que clamará en el desierto. Y nosotros tenemos que preparar la iglesia. Y tenemos que preparar a los predicadores para cuando eso llegue. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo creo que está a la vuelta de la esquina. Y quizá algunos de ustedes están pensando, pastor, pero qué manera tan pesada de cerrar. Bueno, lo peor que nosotros podemos hacer es tener una idea idealista o de falsas expectativas de algo que la Biblia ha anunciado. Nuestra esperanza, nosotros tenemos que tener esperanza en medio de las peores circunstancias, pero una esperanza que mira hacia arriba y no hacia adelante de manera horizontal en esta tierra. Yo quiero leerte un texto de Pablo a Timoteo y después yo quiero ayudarte a ver cómo ese texto se aplicó hace 2000 años de la misma manera que se aplica hoy 1000 años después. Pablo le escribe en su segunda carta, capítulo 3, a Timoteo, comenzando en el versículo 1, y le escribe de una manera muy interesante. Le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán, y de aquí en adelante Pablo usa 19 adjetivos para decirnos cómo serán los hombres. Escucha. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Pastor, ya no siga. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo y es la última carta de Pablo a Timoteo. Es una carta personal, intensa y final. Después de esta no hay tercera de Timoteo. Como dirían en inglés, this is it. Esto es, no hay más. Y Pablo lo sabe porque Pablo está, si lee toda la carta, Pablo está anticipando una muerte pronta en este momento de su vida. De manera que cuando tú tienes esa perspectiva de que esta es una carta final, porque quien está escribiendo entiende que va a morir pronto, las palabras adquieren peso, adquieren dimensión, adquieren una connotación mayor, porque están expresando la última advertencia, la última enseñanza, el último consejo de un misionero, pastor, veterano a un joven ministro antes de morir. Es una carta muy personal
pero es una carta muy intensa y es una carta muy final. Y es intensa porque Pablo, como ya mencioné, estando en prisión, anticipaba: yo voy a morir pronto. Y es final porque ya no hay más cosas que decirle a Timoteo. En términos humanos y relativos, Pablo en esta carta entrega a Timoteo el Evangelio. Digo relativo porque el Evangelio permanece en las manos de Dios. Pero en términos humanos, Pablo está pasando un testamento a Timoteo y escucha cómo él comienza. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo inicia de una manera muy enérgica. Él inicia con un verbo en imperativo. Pero debes saber, en realidad en el original suena más como tienes que saber esto, obligatoriamente. En los últimos tiempos vendrán días difíciles. Ahora, déjame decirte, la frase en los últimos tiempos, en el Nuevo Testamento, no hace referencia simplemente a los días inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Si tú lees el libro de Hebreos, capítulo 1, tú vas a ver inmediatamente que los últimos días comenzaron con la ascensión de Cristo y terminarán con el regreso de Cristo. De manera que estos 2000 años caben dentro de esos últimos días. Sin embargo, Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿sabes una cosa? Y lo vamos a ver más adelante. En la medida en que esos tiempos avanzan, en tu tiempo, Timoteo, los hombres van a ser así también, en cierta medida, en cierto grado, pero en la medida en que esos tiempos avancen, los hombres irán de mal en peor. Si esos adjetivos te sonaron horribles, imagínate cuando vayamos de mal en peor. Timoteo se va a encontrar en tiempos difíciles. Y Pablo está diciendo: la iglesia va a pasar por épocas difíciles durante el tiempo que esté aquí en la tierra. John Stott, en su comentario acerca de la segunda carta de Pablo a Timoteo, compara a la iglesia con un barco. Y dice que a lo largo de la historia la iglesia ha pasado por tiempos de tormentas, tempestades y aún huracanes. Scott agrega que la palabra traducida como difíciles en griego es chalepos, que básicamente significa tiempos duros, difíciles, tiempos de estrés, violentos, peligrosos, difíciles de soportar en términos del dolor físico y emocional. Wow. En el griego clásico, esa palabra fue usada para referirse a bestias salvajes en medio del mar enfurecido. Así serán los tiempos. En el Nuevo Testamento hay dos ocasiones, aquí y en otra ocasión, donde esta palabra difíciles aparece y es o duros, ¿verdad? Como dijimos, y es para referirse a los dos endemoniados gadarenos, cuya fuerza y forma de ser y de expresarse, la forma indomable de ellos ser, parecían también como bestias salvajes. Y la realidad es que a lo largo de la historia de la iglesia ha pasado por tiempos difíciles por diferentes situaciones, a veces por guerras, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La iglesia no lo tuvo fácil, sobre todo la iglesia, por ejemplo, en Alemania, la iglesia perseguida. Hoy en día hay lugares como Irán, Corea del Norte, donde la iglesia no lo está pasando fácil. En otras ocasiones la iglesia lo ha tenido difícil junto con la sociedad debido a catástrofes naturales, debido a enfermedades. Si tú piensas en una sola enfermedad, la plaga bubónica de los años de 1300, la plaga bubónica se llevó en Europa 25 millones de habitantes. Y entre África y Asia se llevó entre 40 y 60 millones de habitantes. Si tú juntas todos esos números, se estima que un tercio de la población mundial, lo que hoy implicaría como un poco más de 2,5 billones de personas desaparecieron. De manera que durante esos tiempos la iglesia también pasó por tiempos difíciles. Pero los tiempos difíciles de que Pablo le habla a Timoteo no vendrán a causa de las guerras, no vendrán a causa de enfermedades, no vendrán a causa de enfermedades o catástrofes naturales, sino debido a la corrupción moral de los hombres. Esta es otra causa.
Y Pablo anticipa, en este texto, yo no lo leí porque solamente estaba llegando hasta el versículo 5 por ahora, pero te lo voy a leer. Pablo anticipa que en la medida en que esos tiempos avancen, las cosas irán de mal en peor. La condición moral de los hombres empeoraría de forma tal que en el versículo 13 del mismo capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice lo siguiente: pero los hombres malos e impostores, eso que él describió con 19 características, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. De manera que nosotros esperamos que las cosas no van a ir cambiando para mejor, sino para peor. Y la razón de esa corrupción cada vez mayor, esa corrupción moral cada vez mayor en el hombre, es la lejanía que ese hombre continúa experimentando cada vez más de Dios y de lo que sería como la plomada, aquello que le da o le dio la verticalidad a la sociedad en un momento dado. Y en la medida en que tú te alejas de Dios, pues menos reflejo de la imagen de Dios hay en ti. Y si menos reflejo de la imagen de Dios hay en ti, hay un mayor reflejo de lo que es la imagen del hombre caído y la imagen del príncipe de la potestad del aire que controla todavía estos tiempos bajo la soberanía de Dios, pero le llama el príncipe de la potestad del aire. Ese hombre hoy en día está tan lejos de Dios que, como yo decía, su conciencia está tan cauterizada que él entiende que no hay valores absolutos. El único absoluto que existe es la idea que él tenga de lo que es bueno y de lo que es malo, y por medio del cual, de ese absoluto que él entiende, él juzga todas las cosas. La simple negación de la existencia de valores absolutos le quita la autoridad a la palabra por completo. Por eso es que yo entiendo que si había razones en el primer siglo para pensar que los tiempos en que Timoteo se encontraba, él se iba a chocar con tiempos difíciles, porque Pablo está hablando a Timoteo en el presente y mirando hacia el futuro al mismo tiempo, porque él le dice a Timoteo que estos hombres tendrán apariencia de piedad, pero negando su poder, a los tales evita. Timoteo, evítalo. De manera que le está hablando a Timoteo, pero no está hablando a nosotros, porque esos tiempos irán de mal en peor. Imagínate lo que implica, como yo decía hace un momentito atrás, predicar a una audiencia que no cree en ninguna autoridad, que tiene una conciencia cauterizada. Una audiencia que, además de esa conciencia cauterizada, no cree ni siquiera en la existencia de un Dios personal a quien tiene que rendirle cuenta. La iglesia, el predicador, se convierte en una voz que clama en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que hará estos tiempos difíciles? Está ahí en el texto. Tiempos difíciles, versículo 1, razones de los tiempos difíciles, de versículo 2 al 5. 19 adjetivos que caracterizarán la población de esos tiempos. Esos 19 adjetivos están comprendidos entre dos portalibros. La primera frase, los hombres serán amadores de sí mismos, es el primer portalibro. Y el último es una frase, dice que no serán amadores de Dios. Claro, si son amadores de sí mismos, no serán amadores de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no amo a Dios y yo soy amador de mí mismo? Todo lo que está en el medio. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Si no son amadores de Dios, ¿qué aman? Bueno, a sí mismo. Pero de sí mismo, ¿qué es lo que aman? El texto dice hacia el final que serán amadores de los placeres. El texto nos dice que estos hombres estarán tan centrados en sí mismos que hay una corrupción de una virtud esencial en el carácter de Dios, que es el amor. Yo te lo voy a mostrar ahora. El texto deja ver que estos hombres están tan corruptamente, tan moralmente corruptos, que hay una corrupción en una virtud de ese hombre o de ese Dios que está corrompida en ese hombre. Míralo aquí.
Los hombres serán amadores de sí mismos, versículo 2. Serán avaros o amantes de su dinero, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Amantes de su dinero, versículo 2 también. Sin amor, versículo 3. Amadores de los placeres, versículo 4. No amadores de Dios, versículo 4. 5 distorsiones de esa virtud esencial en el carácter de Dios. La frase clave en esos 5 versículos es amadores de sí mismo. El resto de lo que sigue es el resultado del hombre amarse a sí mismo. Cuando te amas a ti mismo, tú demandas que el otro apruebe, acepte y promueva todo lo que tú deseas, que es donde estamos en medio de la revolución sexual. Y todo lo que tú entiendes que tú mereces. Esa es la definición de un narcisista. Nosotros vivimos en medio de una regeneración narcisista. Déjame leerte algo de estos dos autores no cristianos, Jean Twenge y Keith Campbell, en su libro La epidemia narcisista. Estos hombres no son cristianos. De acuerdo con ellos, esta epidemia del narcisismo comenzó en el año 1970. Aquellos de ustedes que tienen mi edad o alrededor de eso recordarán en esa época aquellos libros que nos llegaron. Yo estoy bien y tú estás bien. Tus zonas erróneas. Lo interesante es que esa epidemia narcisista que ellos señalan que comienzan y tratan de documentar en el año 1970 alcanzó su pico entre el año 2005 y 2006 con la aparición de ¿qué? De YouTube y Facebook. Heme aquí, mírame a mí. Mira mi familia, mira dónde estoy, mira la playa, mira el lugar, mira lo que me estoy comiendo, mira con quién ando, mira con quién me relaciono. Todo el mundo debe conocer lo que yo hago, con quién estoy, con quién me mezclo, por así decir. Y en medio de una era donde todo el mundo entiende que lo merece todo y lo demanda entonces todo. Esta es la primera generación, ya se ha repetido varias veces, pero este es el final. Esta es la primera generación que trata de definir la verdad en términos de lo que tú sientes, de tus sentimientos. Agustín, conocido en la Iglesia Católica como San Agustín, algunos entienden, muchos entienden, el más grande teólogo de toda la historia. Algunos piensan que Agustín escribió la teología y que el resto de los teólogos que vinieron atrás son simplemente pie de página a lo que él ya había dicho. Él compuso un libro llamado La ciudad de Dios. Se decantaron esa canción. Y él dice lo siguiente: 2 amores han fundado 2 ciudades. El amor a sí mismo hasta llegar a despreciar a Dios. Esa es la ciudad terrenal. La ciudad celestial fue fundada por el amor a Dios hasta despreciarse a uno mismo. La primera se glorifica a sí mismo, esa es la terrenal. La última glorifica al Señor, esa es la celestial. El hombre que se ama a sí mismo no puede amar a Dios y tampoco va a amar al otro. Los 2 grandes mandamientos de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Imposible de cumplir cuando te amas a ti mismo. Si no amas a Dios, no temes a Dios. Si no temes a Dios, no teme al pecado. Y si no teme al pecado, no teme a sus consecuencias. Estos hombres amadores de sí mismos están corrompidos en su naturaleza, centrados en sí mismos, con una mente hostil hacia Dios y hacia su ley. ¿Qué se espera de hombres que se aman a sí mismos? El texto nos dice, casi en hora. El hombre se vuelve orgulloso y en la medida que el orgullo aumenta, se vuelve jactancioso, que es la palabra que la Biblia de las Américas usa. Cuando ese orgullo sigue creciendo, ¿qué ocurre? El hombre se vuelve soberbio. Ese es el segundo adjetivo. La versión en inglés ESV o the English Standard Version traduce la palabra soberbio como arrogante.
El hombre se vuelve orgulloso, soberbio, arrogante y luego obviamente blasfemos. La nueva traducción viviente traduce esa palabra como que los hombres se burlarán de Dios. La palabra blasfemo dice los hombres se burlarán de Dios. Los hombres serán, dice el texto, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Jactanciosos, soberbios, blasfemos. Y luego continúa, desobedientes a los padres. Obviamente, cuando el texto habla de la desobediencia a los padres, no se está refiriendo a hombres ya casados, maduros, que salieron de la casa, o aún si no están casados, ya están fuera de la autoridad parental. No, se está refiriendo a aquellos que están todavía bajo la autoridad de sus padres, viviendo con sus padres, y se está hablando de que esa corrupción moral comenzará muy tempranamente. Y esa rebelión comenzará muy tempranamente. Que esa tendencia natural que los hijos tienen a desobedecer a los padres solamente irá en aumento. Y creo que algunas de las leyes que algunos países han comenzado a implementar para que los niños tengan derechos que están por encima de los derechos de los padres contribuye a esta rebelión, porque le estamos otorgando a los hijos que tú trajiste al mundo derechos con la aprobación del Estado para que ellos puedan ejercer autoridad sobre los padres y poderlo contradecir. Eso contribuye a esta rebelión e inclinación natural. Los hombres serán ingratos. Luego dice, claro, cuando tú tienes esa rebelión hacia tus padres, tú ni siquiera eres agradecido con aquellos que te trajeron al mundo y te dieron la vida. Serán irreverentes. En otras palabras, no habrá nada sagrado para este grupo de personas descritas en este párrafo. Lo sagrado y lo profano será igual. ¿No lo ves hoy en día? No reconocerán la diferencia entre lo santo y lo pecaminoso. Solamente hemos cubierto los primeros 2 versículos. Versículo 3, sin amor. Claro, la generación que se ama a sí misma, cuando te amas a ti mismo, de esa manera no queda amor para nadie. Absolutamente. Nuevamente, la ESV, the English Standard Version, traduce esa frase de una manera que yo creo que nos da un mejor entendimiento de lo que la frase sin amor realmente significa en el original. ¿Sabe lo que dice la versión ESV? Los hombres serán heartless, no tendrán corazón. Wow. Es una forma de decir, los hombres no tendrán sentimientos por nada ni por nadie. Suena como un psicópata. Esa es la razón del próximo adjetivo, implacables. Si tú no tienes corazón, eres heartless, es más natural que tú seas un hombre implacable. Algunas traducciones dicen irreconciliables. Gente que no perdona, que no le interesa hacer las paces, que prefiere vivir en guerra con los demás. De ahí la palabra irreconciliables o implacables. Próximo adjetivo, calumniadores. De la misma manera que Cristo fue calumniado y Pablo por igual, nosotros estamos siendo calumniados por aquellos que promueven la ideología de género. Yo les decía que este era como el mensaje más difícil de construir porque sentía la obligación de describir tiempos que son futuros a nosotros. Tenía la obligación un poco más adelante de animarles a permanecer firmes en la fe. Al mismo tiempo tenía la obligación de conectarlo a lo que es esta revolución sexual, porque ese es el tema al final del camino. Entonces, ¿de qué manera tú tratas de hacer eso? Bueno, le hice relación con lo que son los derechos a los niños que se le están concediendo por encima de los derechos a los padres. Ahora le estoy diciendo que nosotros estamos siendo, los hombres serán calumniadores y nosotros los cristianos
cristianos estamos siendo calumniados por aquellos que promueven la ideología de género, nos llaman intolerantes, cerrados de mente, retrógrados. Y muchos, yo no quiero decir todos, pero muchos de los promotores, de los guerreros de la ideología de género son blasfemos y son irreverentes y son implacables. Ahora, cuando ellos actúen de esa manera y nosotros recibamos el mal, cuidémonos de no pagar mal por mal. Yo le dije que este era un mensaje como difícil de componer, porque la encomienda nuestra en Lucas 6, 27 al 31 dice lo siguiente: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Escuchaste? Cuando los promotores de la ideología de género nos aborrezcan, Cristo dice, hazle bien. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¡Wow! ¿Tú quieres seguir siendo cristiano todavía? Nos van a pagar mal. Cristo dice, no lo hagas tú, págale con bien. Te dan una mejilla, preséntale la otra. Señor, pero es que nos aborrecen, ora por ellos. Señor, pero es que me maldicen, bendícelos. Señor, pero yo no quiero hacer eso. Ok, vete con las obras del enemigo, pero no con las mías. La próxima descripción de los hombres es intimidante. Para mí lo fue. Digo, lo ha sido, porque he leído el texto múltiples veces a lo largo de los años. Los hombres serán desenfrenados. Ahora, esta palabra a mí me sacude siempre que la veo. Salvajes. Aborrecedores de lo bueno. Desenfrenados. ¿Qué significa eso? Sin dominio propio. Sin frenos. Sin frenos en sus pasiones. Por eso hoy muchos abrogan por, ¿qué cosa? El sexo con niños. Cada cual demandando que le permitan hacer legalmente lo que su pasión desea. Que se creen nuevos derechos con nuevas leyes para que aprueben el ejercicio de mis pasiones. Salvajes. Algunas traducciones dicen brutales. Que no solamente no hacen lo bueno, sino que aborrecen lo bueno. Llamando al mal bien y al bien mal. ¿Recuerdan el primer día? Que el bien y lo bueno va a producir en ellos un ¡oh! Pero esto es lo que tienes que hacer. ¡Oh! Pero que esto es la bondad. ¡Oh! Que esto es lo que la misericordia demanda de ti. ¡Oh! Traidores, versículo 4, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. La palabra llama al hombre a amar a Dios de manera suprema. Pero cuando los hombres se aman a sí mismos, ellos pasan a ser Dios y ellos se aman de manera suprema. Y eso es como está ocurriendo hoy. Dios dice, en mi presencia hay plenitud de gozo y deleites a mi diestra. El hombre que se ama a sí mismo dice, en mi corazón hay plenitud de placeres y delicias cuando los vivo. En mi corazón hay plenitud de placeres y delicias cuando los vivo. Por eso esta revolución sexual está inclinada a explorar todas las formas de placer sexual. En búsqueda de la libertad, el hombre ha encontrado su esclavitud en los placeres.
Pablo le dice a Timoteo, a los tales evita, de manera que Pablo entiende que Timoteo se va a encontrar con hombres así también, pero le advierte más adelante en el versículo 13, los hombres irán de mal en peor. Lo peor de todo esto es que hombres con esos adjetivos y características lucirán piadosos, con apariencia de piedad, pero su vida niega el poder de la piedad. Su vida niega el poder de Dios. Si llegamos a esas condiciones, ¿cuál sería entonces la recomendación de Pablo para Timoteo en su tiempo y para nosotros en el nuestro? O las recomendaciones. Bueno, yo esperaría encontrar eso en la segunda carta de Pablo a Timoteo, ya en su testamento final. En Pablo pensando, y es una carta corta de apenas 6 capítulos, Pablo pensando, ¿qué le digo a Timoteo? Ya que voy a estar poco tiempo. Y yo quiero leerte varios pasajes de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Te leí uno y voy a seguir desarrollando eso, pero al mismo tiempo diciéndote, en vista de ese pasaje que estuvimos desarrollando hasta aquí, ¿cuáles son las recomendaciones de Pablo para Timoteo? Escucha lo que le dice en el capítulo 2, versículo 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Enseñanza número 1. Preparación número 1 para tiempos como esos. No ser rencilloso, sino más bien amable. Ahora, cuando Pablo dice eso, él no está prohibiendo la defensa de la verdad, porque Pablo en múltiples ocasiones y en ocasiones de manera enérgica defendió la verdad. Lo que Pablo está tratando de comunicarle al siervo del Señor es que cuando él defienda la verdad de Dios, no lo haga airadamente, no lo haga ofensivamente, no lo haga hirientemente, como sí lo hacen los que los calumnian, como sí lo hacen aquellos que promueven esta ideología, sino que seamos más bien amables para con todos y que seamos aptos para enseñar. La palabra traducida como amables ahí es epios en el original, y aparece una sola vez más en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, donde Pablo se refiere al cuidado que él le dio a los tesalonicenses como el cuidado que una nodriza o enfermera le da a los niños. De manera que cuando Pablo dice que seamos más bien amables, él nos está diciendo tan amable como el cuidado que una enfermera le da a niños. Ser así. Pablo, en medio de esos tiempos, pero eso es contracultural, ese es el punto. Segunda enseñanza, el siervo del Señor debe ser sufrido. Sufrido. ¿Sabe qué significa sufrido? Tú dirás, bueno, que sufren mucho. No, espérate. Oye bien, literalmente, soportar la maldad sin resentimiento hasta el punto de tolerar la crueldad del otro de manera paciente. Pastor, no siga. No sé si terminaré con la mitad de la audiencia, pero déjame leerte eso otra vez. Pablo dice que tú debes ser sufrido. Literalmente significa soportar la maldad sin resentimiento hasta el punto de tolerar la crueldad del otro de manera paciente. ¿Tú conoces a alguien así en la historia? Sí. ¿Quién? Jesucristo. ¿Tú conoces a alguien que le imitó de esa manera? Sin ser Dios. Pablo, el que escribe, que fue calumniado, perseguido, encarcelado, apedreado, latigado, y nunca tuvo ni resentimiento y toleró la crueldad del otro de manera paciente. La tercera instrucción de este pasaje es que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar, pero escucha, ¿para qué? Hasta el punto de poder corregir
pero tiernamente. Oye, pero Pablo se insiste en eso. Apto para enseñar, para corregir. O sea, Pablo quiere que corrijamos, pero lo va a hacer tiernamente. ¿A quiénes? A aquellos que se oponen a la verdad. La palabra traducida ahí como tiernamente es prautes. ¿Tú sabes lo que implica? Escúchame, porque así es que se supone que nosotros enseñemos. Implica humildad, cortesía, consideración y mansedumbre. Tú estás relajando. Sí, que enseñe humildemente, cortésmente, de manera considerada y mansa. ¿Y cuál es la razón de eso? Porque el siervo del Señor adorna la doctrina del Señor con su carácter cristiano. Esa es la razón. Tu carácter es un adorno de lo que crees. Recuerda esta enseñanza en medio de la guerra que nosotros estamos librando hoy. Nosotros tenemos un rol, defender la verdad, pero la defensa de la verdad tiene una fórmula, tiene una receta, de manera que Dios quiera hacer fluir su poder a través de ese instrumento debidamente preparado. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de enseñar y de corregir pacientemente, tiernamente a los que se oponen? El texto dice a los que se oponen, de manera que tú tienes que recordarlo de esa manera. Los que se oponen a la verdad necesitan ser corregidos. Ahora, los correctores tienen que hacerlo tiernamente, y tiernamente significa humildemente, de forma considerada, de forma mansa. ¿Y cuál es la meta de eso? ¿Cuál es el propósito? Ahí mismo está, inmediatamente después dice en el versículo 25 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Estos opositores están en el error, estos opositores están en la mentira, pero es posible que cuando ellos te escuchen a un siervo preparado por Dios para enseñar con mansedumbre, tiernamente, que Dios quiera hacer fluir su poder a través de ti, y ese mismo poder que fluye a través de ti quizás le da a esos hombres errados en la mentira, en la esclavitud del pecado, les da quizás el arrepentimiento. En otras palabras, Dios quiere mostrar misericordia a través de vasos preparados para toda buena obra, pero Él quiere mostrar la misericordia a través de vasos humildes, tiernos, mansos, como el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de ese arrepentimiento? Para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. En otras palabras, los opositores se comportan así porque ellos mismos han creído una mentira. Son opositores, es cierto, pero ¿sabes qué? Hay mentira que tú creíste en el pasado y hay mentira que tú estás creyendo todavía hoy en el presente, y eres esclavo de la mentira y te opones entonces a cosas hoy en día que representan la verdad, pero la razón es que estás en la mentira. Ellos están en la mentira. ¿Y cómo sabemos que están esclavizados en esa mentira? Porque el versículo siguiente lo dice, versículo 26, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Volviendo en sí. ¿Quiénes son los que necesitan volver en sí? Los opositores. ¿Tú sabes qué significa esta fraseología en el original? Volver en sí es como si ellos estuvieran en una especie de estupor o de intoxicación con alguna sustancia. Y de ahí la necesidad de que ellos escapen de ese estupor, que ellos escapen, de esa esclavitud que Satanás ha usado para cegar su entendimiento. Y la razón de su ignorancia, la razón de su esclavitud es la razón por la cual Satanás los tiene esclavos para hacer su voluntad en vez de la voluntad de su creador. La expresión volviendo en sí tiene que ver con volver a la sobriedad. ¿Y por qué tienen que volver a la sobriedad? Porque estaban como intoxicados, como que estaban embriagados.
Es como que tienen una embriaguez espiritual de parte de Satanás. Ahora, la manera como Pablo nos anima a sacarlo de la embriaguez a la sobriedad, ¿sabe cómo es? Los enseña tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento que lo lleva a la verdad. Tú ves eso en la vida de Jesús, tú ves eso en la vida de Pablo, tú ves eso en la vida de cada mártir de la iglesia. De manera, hermanos, que en la medida que llegamos a este final de esta conferencia, nosotros tenemos que ser sabios cómo vamos a batallar en medio de esta revolución sexual haciendo uso de la verdad. El ser rencilloso no nos ayudará. El ser condenatorio no nos ayudará. El corregir con ira a los que se oponen no cuenta con el respaldo de Dios. La homofobia no tiene lugar entre nosotros los cristianos. El rechazo de los que no creen no es parte del llamado de Cristo. El sarcasmo contra ellos no debe existir en labios de personas que siguen a Cristo. El homosexual, el bisexual, el transexual necesitan lo mismo que el heterosexual, que el promiscuo, que el adúltero y que cada uno de nosotros. Todos necesitamos la gracia de Dios para salir de la esclavitud del pecado. Todos nosotros. Varias veces hemos dicho que tenemos que preparar la iglesia para sufrir, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Escucha el versículo 12 del texto con el que yo comencé, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cuántos de nosotros queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vamos a levantar la mano, nada más para hacer un ejercicio. Dejen la mano arriba. Déjame leer esto para terminar el versículo, déjalo ahí. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. No bajen las manos, que estoy viendo manos que están bajando. Ok, la pueden bajar. ¿Tú sabes lo que a mí me llama la atención? Que esto es un absolutismo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No algunos, no la mayoría, todos. De manera que si Timoteo y nosotros los pastores de la iglesia queremos ser fieles y que nuestras ovejas sean fieles, tenemos que preparar a la iglesia para esos tiempos donde los hombres estén tan moralmente corruptos que nos persigan y que nosotros queramos soportar hasta el final porque hemos decidido vivir piadosamente y la cruz es nuestro modelo a imitar. Escucha cómo Pablo dice esto, eso de que todo el que quiere vivir piadosamente serán perseguidos. Escucha cómo Pablo describe eso en su segunda carta a los Corintios, en 4, 11 al 13. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Hemos llegado a ser la basura de todo el mundo, la burla del mundo. Pablo, y siendo esta gente, considerándonos esta gente de esa forma, ¿tú quieres que yo lo bendiga cuando me maldigan? Bueno, si tú quieres ser bendecido por Dios, sí. Si tú quieres reflejar a Cristo, sí. Si tú quieres la protección de Dios, sí. Nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de la verdad y una de las maneras como damos testimonio de la verdad es viviendo piadosamente y dispuesto a soportar estos sinsabores. Pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, porque él tiene que dejarle ciertas instrucciones, porque le está dejando una carga masiva. Timoteo, yo me voy a morir, pero mira, te voy a dejar esta carguita de 2 toneladas de peso. Esto es lo que Pablo le dice, entre otras muchas cosas, en su segunda carta, en el capítulo 1, 13 al 14. Retén la norma de las sanas palabras, eso es lo primero. Tiene que retener el contenido de la fe cristiana, que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús.
Escucha, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Me gusta la traducción de la Nueva Traducción Viviente que dice, aférrate al modelo de la enseñanza, aférrate, no lo dejes ir, cierra los puños, no lo diluyas, no lo adaptes, no lo cambies, no lo tergiverses, no lo niegues. ¿Qué cosa? El testimonio del Evangelio que te hemos dejado en las manos. Ciérrale los puños ahí, retén las normas de la buena enseñanza. Aférrate a eso. Pero que eso no es fácil de hacerlo. No, yo no estoy diciendo que lo hagas tú. ¿Y quién lo va a hacer? Escucha, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. En otras palabras, la manera como tú vas a retener el modelo de las sanas palabras es mediante el poder del Espíritu que mora en ti. Tú tienes que estar lleno del Espíritu y para estar lleno del Espíritu tienes que vivir piadosamente. Y cuando tú estés lleno del Espíritu y estés viviendo piadosamente, tú serás perseguido, pero la llenura te va a llevar a soportarlo para que puedas ser fiel hasta el final. Hermanos, nuestros esfuerzos no son suficientes. Nuestras estrategias no son suficientes. Nuestras manifestaciones no son suficientes. Nuestras oraciones no son suficientes, por así decirlo, porque mucha gente ora y ni siquiera ora de una manera que honre a Dios. Tú y yo tenemos que depender del poder del Espíritu todo el tiempo, de principio a fin, si queremos guardar la fe. Tienes que vivir dependiente del Espíritu. Nuestra sabiduría, nuestro entrenamiento en apologética, nuestra memorización de las Escrituras no serán suficientes sin la dependencia del Espíritu. El Espíritu es que ilumina la mente, el Espíritu es que ablanda el corazón, el Espíritu es que liberta la voluntad, que convence de pecado, que convierte al pecador, que trae arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tú piensas que vamos a hacer eso si no dependemos del Espíritu? El Espíritu nos lleva a seguir amando a los que se oponen. Nos permite proclamar la verdad con paciencia y perseverancia como una voz que clama en un desierto espiritual. Nos permite tolerar la ofensa, la llenura del Espíritu. Nos permite y nos ayuda hasta ir a la cárcel. Entonces, cuando esas cosas comiencen a ser vistas y vividas, ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer el predicador? ¿Qué debe hacer el pastor? ¿Qué deben hacer sus ovejas? Yo te voy a ir, para ya ir cerrando, yo te voy a leer un texto de la palabra y lo voy a comentar muy brevemente, porque yo creo que el texto en sí mismo contiene su autoexplicación, pero nos va a ayudar a ver algunas cosas que ya han sido dichas quizás, pero la va a subrayar. Todavía estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque es ahí donde él anuncia los tiempos difíciles y es ahí donde él le da como la fórmula de cómo enfrentarlos. Entonces, al inicio del capítulo 4 de esta segunda carta, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te encargo solemnemente, wow, qué palabra, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ya con esa introducción, si yo fuera Timoteo con esta carta, estaría como temblando. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y a ti, Timoteo, y a ti, Miguel, por su manifestación y por su reino. En estos tiempos difíciles, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta, mira cómo, con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ahora, pero tú, mira Timoteo, viene un tiempo donde la gente no querrá oírte, no querrá oír la verdad, no va a querer cerrar sus oídos, que cuando tú comiences a hablar y predicar, quizás la gente quiera hacer, taparse los oídos y la. Entonces viene lo que tú vas a hacer, Timoteo, escucha, pero cuando esos tiempos lleguen, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. ¿Oíste otra vez? Haz el trabajo de un evangelista
cumple tu ministerio. Timoteo, los tiempos van a llegar, pero ¿sabes lo que tú vas a hacer? Lo mismo que he estado haciendo siempre. Sigue evangelizando, sigue predicando, sigue proclamando la palabra, enseña pacientemente, con instrucción. Sé sobrio, hermanos. Las veces que yo me encuentro con cristianos que viven la vida de una manera tan ligera, tan superficial, como si esto fuera lo único que hubiera, tan terrenalmente, que viven la semana para el fin de semana, que viven los meses de trabajo para las vacaciones, anhelando todas esas cosas que no son en sí mismas pecaminosas, pero con poco anhelo de la ciudad de Dios. Sé sobrio, la vida es difícil, la vida es una tarea encomendada a los hijos de Dios para llevar a cabo un plan de redención en el cual tú y yo tenemos una enorme responsabilidad. Cumple tu ministerio, sé un evangelista y sé sobrio en todo y sufre penalidades. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo lo vas a hacer. Para honrar la cruz. Pastor, pero ¿y si llega el tiempo en que como que una gran cantidad de la iglesia se muere, como está en Europa y como está pasando en Estados Unidos, y si el tiempo pasa y llega a ocurrir en nuestros días, entonces ¿qué vamos a hacer? La palabra tiene la respuesta. Y si estamos verdaderamente en un desierto espiritual, ¿qué hacemos? Si nosotros no somos más que una voz que proclama en el desierto, como Juan el Bautista, como Isaías, 50 años predicó en Israel y nadie le hizo caso, yo creo que yo me muero. No. Pero si yo adquiero la perspectiva de Habacuc, la manera como él cierra, esa es la perspectiva con la que vamos a cerrar este fin de semana en medio de esta revolución sexual. Es con otra perspectiva completamente diferente. Listo para el sufrimiento por la cruz de Cristo. Porque aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, ni ovejas en las iglesias, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Me regocijaré, no es que lo voy a tolerar y a soportar, me voy a regocijar en Él. Aunque no haya nada de nada, si tú estás, hay de todo. Y escucha cómo Habacuc cierra. Él ha hecho mis pies como los de las siervas, y por las alturas me hace caminar. Ahora déjame decirte lo que eso implica. Yo le expliqué a un grupo que yo entendí eso hace poco. Las siervas son cabras de montañas, con habilidades en los pies, en las patas especiales, para caminar por áreas pedregosas, empinadas, a grandes velocidades, como si no fuera nada. Habacuc lo que está diciendo es: Dios va a hacer mis pies tan estables en medio de la tormenta, en medio de la carencia, que mis pies van a parecer como las patas y los pies de esas cabras de montañas, que caminan por lugares espinosos, peligrosos, estrechos, a grandes velocidades y no se caen, no tropiezan. Eso es lo que Habacuc está diciendo. Aunque no haya nada de nada, mis pies están firmes en la fe de mi Dios, en la cruz de mi Cristo. Yo aprendí eso hace poco, porque yo iba en el carro manejando y vi una de esas zapatas profundas que estaban cavando. Y entonces había una pared como de piedra, de roca, pero al final aquí arriba habían... La casa que existía ahí había hecho como una verja y quedaba como un pedacito como de ese ancho de las rocas que venían de abajo. Ahí, y aquí entonces la pared. Y yo veo esta cabra caminando en ese pedacito
con una zapata súper profunda, y ella iba ahí en un pedacito que nada más cabía como una pata, lo más tranquila. Ni mirando para ningún lado, si se va a caer o no se va a caer. Esa es la estabilidad a la que Habacuc está haciendo referencia. En medio de los peligros, el ancla de mi Dios me va a sostener. Y no hay manera que resbale. Y no hay manera de que me caiga, porque Él es quien me sostiene en la tormenta. Él es ese Dios sostenedor. No voy a temer, no voy a huir, me voy a quedar ahí. Venga lo que venga. Porque mi Dios es un Dios digno de confiar. Porque mi Dios es mi roca firme y es mi fortaleza. Y aunque el mal parezca crecer y la oscuridad se haga más densa y los vientos soplen más recios, yo estaré firme y viviré confiado en el Dios de mi salvación.